Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Hola, profe, buenas noches, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, muchachos, eh, la cuarta unidad, la unidad quinta, perdón, hablábamos de la unidad de contrato de trabajo y liquidación de nómina. Como esta unidad es tan amplia, me di a la tarea de grabarles un video completo. Se los voy a enviar para que generen esa retroalimentación de todo lo correspondiente a conceptos importantes de contrato de trabajo. ¿Listo? En esos contratos van a hablar sobre qué vamos a poder observar, los conceptos de legislaciones laborales, tipos de contratos, las jornadas conforme a la reforma laboral que se dio ahorita. Mm, mm, mm. El cálculo de las horas extras, salarios, qué se considera propina. Entonces hacíamos unos ejemplos de, por ejemplo, en los restaurantes que la mesera a ustedes les acerca y les dice, no, es que ustedes pagan la propina, pero a nosotros nos dan una parte nada más y el resto se la dividen entre todos. Y es correcto, porque conforme a la ley 1935 se reparte entre todo el personal directamente involucrado. ¿Qué quiere decir el personal directamente involucrado? Pues porque no solo la persona que los atiende es el que hace buen producto en el restaurante, sino la persona que cocinó, la persona que cobró, la persona que le abrió la puerta prestando el servicio de vigilancia dentro del restaurante. Entonces, hablamos de varios conceptos correspondientes de esto, hablamos de los tipos de salarios, hablamos de cada uno de los conceptos como prima de servicios, cesantías, dotaciones, intereses de cesantías, vacaciones, cómo liquidar las vacaciones. ¿Esto en dónde lo hablamos, profe? Lo hablamos en un video que les acabo de realizar, que les estaré cargando en la plataforma con la finalidad de poder abordar la unidad total en este encuentro, ¿sí? Porque esta unidad, básicamente en esta grabación se nos fue como hora y media, hora y 45, con la finalidad de poderles hablar en la totalidad del tema y aquí enfocarnos en liquidación de nómina. ¿Liquidación de nómina qué es? Entonces, ahora sí, vamos a iniciar la clase. ¿Cuál es nuestra actividad, profe? Vamos a hablar de una vez de la actividad para una siguiente clase. ¿Cuál es esa actividad? Taller de liquidación de nómina y prestaciones sociales. 10 preguntas. Con ejercicio, la prima de servicio equivale a qué. Para la liquidación de prestaciones al mes siempre se toma. Son 10 preguntas ABCD, muy sencillas. En esta ocasión no les estoy dejando ejercicios con la finalidad de que tengamos el resultado. Recordemos que esta es nuestra última unidad, pues tenemos la del ciclo contable, pero esta la vamos a ver en el siguiente encuentro, en la siguiente tutoría de ciclo contable, acompañado con el resultado del portafolio de los talleres que ustedes entregaron, ¿no? De ese 60% de las notas finales. ¿Listo? Importante, si van a ingresar, estén muy pendientes, que estén desactivados los micrófonos para que al menos yo crea que están en el computador, ¿no? Listo. Entonces, en esta actividad les va a quedar plasmado, se les va a cargar en dónde, profe, en el mismo link donde siempre les he enviado
en la plataforma, ¿listo? En el link va a estar estipulado, ahí ustedes van a poder encontrar las diapositivas y les estaré enviando las grabaciones de todo el tema de los conceptos y las grabaciones de lo que vamos a ver ahorita, que es liquidación de nómina, que es muy importante para ustedes como administradores, porque ustedes son los que toman las decisiones gerenciales, ¿sí? Al momento de contratación, al momento de liquidación, al momento de aumento salarial, al momento de estrategias financieras en pro del fortalecimiento institucional de ustedes. Entonces, digamos, desde ahí, esto es muy importante para la gerencia estratégica, ¿sí? Más que mercadeo, más que estrategias administrativas y gestión del conocimiento, perdón, mercadeo sí va acompañado con la estrategia financiera, pero más que la gestión de conocimiento, más que gestión administrativa, es importante el conocer nuestros ingresos, egresos y nóminas que tenemos, que hace parte de nuestros egresos, y las estrategias de ventas y mercadeos que tienen que ir para balancear nuestros ingresos y egresos. Entonces, desde ahí es importante y por eso se plasma dentro del pénsul académico de ustedes de profesionales administrativos. Entonces, vamos a hablar sobre liquidación de nómina. ¿Qué es la liquidación de nómina? Es el procedimiento mediante el cual se detalla en un documento todo lo que el empleador le paga al trabajador. ¿Qué quiere decir? Lo devengado. Lo que se descuenta, o sea, lo que se le deduce de los ingresos devengados y lo que es el valor neto a pagar, o sea, lo que se le va a consignar al trabajador de la empresa. El formato, cómo se consolida esa liquidación de nómina, debe tener un encabezado, un esquema donde estipule el nombre, el apellido de los trabajadores, los días laborales, los valores devengados, las deducciones, los netos pagados y el número de documento como tal de la persona. En la parte final, las observaciones, las novedades y las firmas de responsable. Elementos claves de estos. Los conceptos como los devengados, que es todo lo que recibe el trabajador. Las deducciones hacen parte de los aportes a salud, los aportes a pensión, los fondos de solidaridad y un etcétera, que ahorita lo vamos a ver. El neto a pagar, que es devengado menos deducciones. Y las apropiaciones, que son los aportes parafiscales y sociales que la empresa paga a cada trabajador. Entonces, estas apropiaciones también las vamos a ver. Cuando hablamos de apropiaciones, importante, ustedes conocen cuánto pagan o cuánto se les descuenta a una persona por salud, a una persona por pensión en una empresa. Entonces, ustedes saben que a ustedes les descuentan al momento de pagar un 4% de salud y un 4% de pensión. A no ser que usted tenga un contrato por OPS en donde usted debe cubrir la totalidad del pago de salud y de pensión. ¿Listo? Entonces ustedes les descuentan esto, pero cuando ustedes escuchan en debate y en las noticias que dicen que el costo para tener un contrato formal para un empresario es muy grande, y ustedes dicen, ¿pero por qué? Entonces ya ahí es donde vienen las apropiaciones obligatorias del empleador. ¿Cuáles son esas apropiaciones obligatorias? Es que por cada 4% que usted paga, el empleador debe de pagar el 8,5% del total de vengado menos los auxilios de transporte. O sea, quiere decir que si usted paga 100.000, esta persona va a pagar 205.000 aproximadamente, ¿sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo ya más práctico con la realidad financiera, pero estamos haciendo una aproximada aquí. Lo mismo con el nivel de riesgos laborales. El riesgo del ARL es con una tabla, en este caso el primer nivel, en este caso vamos a verlo por acá, el primer nivel de ARL es de 0,522%, 0,522%, que son la de riesgo 1, que son las personas, esto ustedes lo pueden investigar, muchachos, riesgos laborales. El riesgo nivel 1 es para las personas que realizan sus prácticas desde secretarías, prácticas administrativas, en cualquier situación ya desde la oficina, pues su porcentaje es del 0,522% de riesgo laboral.
para el fondo de pensiones de un 12% del total de vengado. A ustedes les habrán descontado el 4%. Si ganan más de cierto tope, o sea, si ganan más de, acá vamos a devolvernos, pues ustedes lo van a ver en el ejercicio o en el video anterior, pero es importante, sobre el Fondo de Solidaridad Pensional. Esto se recauda para las personas que ganan más de 4 salarios mínimos. Entonces, más de 4 salarios mínimos, estas personas recaudarán, recaudarán más de, no solo el 4%, sino un 1%, o dependiendo también de la tabla de el concepto de Fondo de Solidaridad Pensional. Eso ustedes lo van a ver también en las diapositivas. Fondo de Solidaridad Pensional, que puede ser el 1% si gana menos de 16, 17 millones de pesos. Si usted gana más de 26, 27 millones de pesos, será un 2% mayor. Este fondo de solidaridad que busca es apoyar a estos proyectos de adulto mayor, por ejemplo, personas que no van a poder por diversas situaciones acceder a la pensión. Entonces ustedes, las personas que ganan más de 4 salarios mínimos, tienen ese fondo de apropiación o de apoyo para esta persona de adulto mayor. El ICBF del 3%, el SENA del 2% y la caja de compensación familiar del 4% del total de vengado menos el auxilio de transporte. El ICBF, el SENA y la caja de compensación, ¿qué pasa? Que aplica en algunos casos. Ahorita vamos a verlo con un ejemplo, cuándo aplica y cuándo no. Provisiones para prestaciones sociales. Estas son las obligaciones del empleador que se causan con cada mes de trabajo. ¿Qué hace parte de esto? Las cesantías, los intereses sobre cesantías, la prima de servicios y las vacaciones. Entonces vamos a devolvernos un poquito para hablar sobre qué son estos conceptos. La prima de servicios es una prestación social obligatoria que equivale a 30 días de salario por año trabajado. Es una prima de servicios. Entonces, si usted tiene a su novio, su novia, su hermano que trabaja en una institución, usted sabe que en junio le llegó, que es el que le dice, no, amor, vamos a salir porque me acabo de caer la prima en junio. Pero que ahorita en 30 días aproximadamente le va a llegar la otra mitad de la prima. Entonces ustedes ya saben y se van proyectando que a mi novio, a mi novia, a mi esposo, a mi esposa le va a estar cayendo la prima por ahí el 15 al 20 de diciembre, que son las empresas las consignan en estas. ¿Cómo se calculan esas primas? Dependiendo del valor base. Esto ustedes lo van a ver con un ejemplo dentro de la grabación que les estoy planteando, pero vamos a hacer un ejemplo del salario mínimo mensual legalmente. Entonces, en este caso, justo trabajador en cada mes de enero a junio devenga la suma de 2.172.449 pesos, con un sueldo de el salario mínimo, más auxilio de transporte, horas extras, comisiones y bonificaciones permanentes, dando un total de 2.172.449. Ustedes me dicen, profe, pero ¿por qué en bases de aportes aparece distinto? Entonces, estas bases de aportes se dan, ay, no me deja borrarlos. Bueno, estas bases de aportes se dan para el cálculo de los aportes a salud, los aportes a pensiones y el fondo de solidaridad. ¿Qué no hace parte de esta base para calcular nuestros aportes? El auxilio de transporte. El auxilio de transporte no hace parte. ¿El auxilio de transporte qué es? Es un mecanismo para apoyar al trabajador con la finalidad de que el trabajador vaya a cada uno de sus puestos sin incurrir con un gasto mayor. Pues estos 200.000 solo se le dan a personas que ganan menos de 2 salarios mínimos. Menos de 2 salarios mínimos. Ojo con esto. Entonces el salario mínimo está en 1.423.500. O sea, quiere decir que una persona que gane menos de 2.900.000 recibe el auxilio de transporte. Si usted gana 3 millones, no recibe los 200.000 pesos. Entonces vamos a ir ahora al concepto de la liquidación de la prima de servicio. La prima se pagará un mes por año y o proporcionalmente cuando fuese inferior a un año. Para calcular la prima de servicio, adicionalmente al sueldo básico, o sea, el sueldo básico que es el salario mínimo, se incluye el valor recibido por concepto de horas extras,
recargos nocturnos, festivos y dominicales, así como los pagos por comisiones, auxilio de transporte, así no constituya salario, se debe incorporar como base para la determinación. O sea, ¿qué quiere decir? Que para la liquidación de prima de servicios no es como las bases de nuestros aportes de salud y pensión. Para la liquidación de prima de servicios sí se incluye el auxilio de transporte. Entonces, por eso es calculado con estos 2.172.449. Entonces, esto, como se paga en dos cuotas, que es lo que estamos mencionando aquí, pues la fórmula que nos enseñaron en la universidad era el total de la base, o sea, el total de vengado por 180 días dividido en 360. Pero pues yo les explico a mis estudiantes que es más fácil, calcule esto, muchachos, y como se pagan en dos cuotas, pues divídalo en dos. Y cuando usted lo divide en dos, le va a dar, dividido en dos, le va a dar este mismo valor. Y no tienen que aplicar esa fórmula tan larga. ¿Listo? Entonces quiere decir que si su esposo gana un total de vengada de 2.172.000, entonces ahorita en menos de 15 días a 20 días le va a llegar un milloncito de más de salario por la prima de servicios. Entonces también hablamos de las cesantías. Entonces devolvámonos acá. Cesantías. Las cesantías es una prestación social de un mes de salario por cada año trabajado o su proporcional. Los conceptos no los vamos a explicar porque estos conceptos ya se han visto o los hemos visualizado en el ejercicio, en el video, y la idea es que ustedes vayan al video a ver toda la grabación y generemos esa retroalimentación. ¿Sí? Un ejemplo del salario mínimo. En este caso, con el total de vengado nuevamente, aplicando las cesantías, estas cesantías, ¿con qué finalidad o cuál es la finalidad de las cesantías? Por acá la tengo. Las tengo anotadas. Vale, acá. Las cesantías son una prestación social que el empleador debe pagar al trabajador cada año al final o al finalizar el contrato, como una forma de protección en caso de desempleo. Entonces, ¿qué son las cesantías? Las cesantías es como un mecanismo que generó el Estado para que si alguna vez esta persona, si alguna vez una empresa quiebra o si alguna vez esta persona le finalizan el contrato 30 días con 30 días de anticipación y le dicen, venga, usted ya no va más desde el 1 de enero, entonces usted tenga un colchón de al menos 1 o 2 meses para financiar mientras que accede a un nuevo trabajo. ¿Sí? Entonces es como una protección en caso del desempleo. ¿Cómo se calcula esta fórmula? Vamos acá y descartar con la finalidad de poder eliminar estos rellonazos y ya. Para calcular las cesantías es importante que las cesantías son igual al salario base por días trabajados dividido en 360. Y los intereses sobre cesantías, ahorita vamos a ver el concepto de intereses, es el valor de la cesantía, o sea, lo calculado aquí por el 12% o 0.12 por días trabajados dividido en 360. Se usa el último salario mensual siempre y cuando no haya sido variado en los últimos 3 meses. Vamos a mirar un ejemplo del cálculo de cesantías para irnos a la tabla que es la que les deseo mostrar. ¿Listo? Cálculo de las cesantías. En este caso, 2.172.440. En este ejemplo, a primero de junio, esta persona, si fue contratada desde el 1 de enero, lleva 150 días laborados. Estos 150 días laborados, entonces en el cálculo de las cesantías se multiplica los 2.172.000 por los 150 días laborados y se divide por 360. Esto les va a dar los 905.187. Para calcular los intereses de cesantías es las cesantías adquiridas por el 12%, o sea, por el 0,12%, 0,12 por 150 y lo dividimos en 360 y esto hace los intereses sobre las cesantías. Todo esto vamos a verlo con un ejercicio, solo que es importante que podamos ver
los conceptos, ¿sí? Las vacaciones. Hay un concepto también que aparece aquí, que son las vacaciones. Vacaciones laborales. Características generales. Es un derecho adquirido por haber trabajado un año completo, 15 días hábiles consecutivos. Entonces usted dice, usted trabajó un año desde el 1 de enero al 31 de diciembre, entonces usted tiene derecho a unas vacaciones. Unas vacaciones que equivalen a 15 días hábiles, que son acumulables más allá de 2 años, o sea, puede acumular 2 años consecutivos. Usted puede decirle al jefe suyo, no, pues yo deseo son 7 días de vacaciones y págueme los otros 7 días mejor, porque la norma se lo permite. El 50% de las vacaciones en común acuerdo pueden ser pagados. Interrupción o aplazamiento se pueden aplazar por necesidad del servicio. Por ejemplo, si usted trabaja en un hospital, pues estas vacaciones usted puede ampliarlas, ¿sí? Menores de edad. Recordemos que los muchachos de 16 a 18 años con un permiso pueden trabajar. Estos pueden recibir, o si trabajaron un año consecutivo, y es obligatorio recibir 20 días de descanso por año trabajado, a diferencia de los 15 días que recibe el trabajador mayor de edad. ¿Cómo nosotros liquidamos? Vamos a verlos con un ejemplo. Vamos a verlo con un ejemplo de cómo nosotros liquidamos las vacaciones. Ay, se me borró, acá fue la... Listo. Estas son unas vacaciones, muchachos, ahí para, ya que están formando como administradores, entonces ustedes ya pueden asesorar aquí a ver a su hermana, a su primo, que no le han liquidado las vacaciones, venga y le ayudo, porque yo ya aprendí a liquidar las vacaciones, cuánto le debe la empresa a usted por vacaciones. Entonces ya les voy a liquidar, entonces usted comienza a liquidarles conforme a la clase que observaron el día de hoy. Entonces, el 4 de enero del 2023 contrataron a André Méndez, en este caso a Justo Trabajador, y le pagaban el salario mínimo, que en ese entonces era 1.160.000. Ahora en el 2025, pues el salario ya está en 1.423.500. Ese salario, pues hubo un aumento de 263.500 pesos conforme a el 2023. Pero recuerden que al momento de liquidar las vacaciones, no se toma el sueldo base, se toma el total de vengado. Entonces, desde ahí nosotros nos tenemos que ir al concepto base de vacaciones, que las vacaciones corresponden a 15 días hábiles de descanso por cada año. Cuando se trate de sueldos variables, ojo con esto, ahí es donde está el concepto, cuando son sueldos variables, se tomará el promedio del último año inmediatamente anterior a la fecha a la cual se conceden las vacaciones. El concepto es importante, el promedio del último año inmediatamente anterior a la fecha en el cual se conceden las vacaciones. Entonces, en este caso, el promedio que nosotros vamos a utilizar son los 12 meses desde el 3 de junio del 2025. Entonces, en este caso, por ejemplo, decimos que nuestro cálculo de las vacaciones son nuestra base de aportes. En este base de aportes, pues nosotros estamos descontando nuestro auxilio de transporte. Importante este concepto, ¿no? Para nosotros calcular las vacaciones no podemos incluir el auxilio de transporte, porque el auxilio de transporte es un mecanismo para financiar la conectividad de la persona con la empresa, ¿sí? Es un mecanismo para financiar el trabajo institucional. Entonces, no podemos incluirlo dentro de la liquidación de vacaciones, pero sí incluimos nuestras horas extras, nuestras comisiones y nuestras bonificaciones, si son, ojo con esto, horas extras permanentes, comisiones permanentes y bonificaciones permanentes. ¿Qué quiere decir esto, profe? Las horas extras permanentes son las personas que trabajan en el hospital y no laboran las 7 horas, sino laboran 9 horas. Entonces tienen una bonificación, tienen unas horas extras permanentes diarias. Las personas que trabajan en seguridad normalmente tienen unas horas extras permanentes. ¿Por qué? Porque su situación laboral es permanentemente, deben de aumentar ese cupo de horas laborales. Entonces, para liquidar estas vacaciones,
Decimos que esta persona trabajó desde el 4 de enero del 2023, o sea, calculamos del 4 de enero al 3 de enero del año siguiente. Quiere decir que tiene un año trabajado, o sea, consiguió los primeros 15 días. En el periodo del 4 del 2024 al 3 del 2025 trabajó otro año más, entonces tiene otros 15 días más. Esto nos da unas vacaciones de 30 días. Pero él dice, venga, yo me quiero ir a vacaciones el 3 de junio. Yo necesito que me liquiden también de una vez, incluyame ahí los días trabajados de este mes, de este año, lo que yo he trabajado este año. Entonces ahí viene el cálculo de la liquidación de los días trabajados. Para calcular las vacaciones proporcionales de esos 5 meses, que son enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio no se cuenta, pues junio es el 3 de junio y comenzó a trabajar el 3 de enero, o sea, lleva 5 meses cerraditos. Entonces se calculan los días. Entonces utilizamos una regla de 3. 15 días, que son los 15 días al año por las vacaciones, lo dividimos por los 12 meses del año. Eso nos da, entonces vamos a calcularlo aquí. 15 días dividido en 12 nos da 1,25. Por los 5 meses trabajados, entonces ahí sí nos da el cálculo de 6,25 días de vacaciones ya ganado él hasta la fecha. Entonces, en este caso, nosotros hacemos un aproximado a 7 días de vacaciones y por eso es que nos dan de disfrute de días los 30 días acumulados de los 2 años anteriores y los 7 días del presente año. Entonces, aquí calculamos la base de nuestro aporte, 1.932.000. Lo dividimos por 30 días, que equivale al mes, y lo multiplicamos por los días que vamos a vacacionar, vacaciones pagas. Entonces eso nos da que el valor de las vacaciones para el año 2025, si las pidió el 3 de junio, fue de 2.423.687 de dicha persona. Desde ahí aparecen otros conceptos que vamos a verlos con nuestra liquidación. Entonces vamos ahora sí a nuestros ejercicios, profe. Aquí yo les tengo un ejemplo importante de esto. Vamos a cerrar esto para que no me salga acá y nos vamos para acá. Entonces, esta es una liquidación de nómina, se las voy a enviar igual para que la tengan ahí. Aunque no les coloque un ejercicio, puede ser que para el parcial les pueda colocar un ejercicio de liquidación. Entonces, tenemos 6 trabajadores. Entonces, 6 trabajadores. Juan Herrera gana 9.964.500. Pedro Gómez gana 2.923.000. Gloria 1.500.000 y David, Lucio y Ángel ganan el salario mínimo. Todos trabajaron los meses completos, los días y horas trabajadas, o sea, trabajaron los 30 días del mes. Eso equivale a que el salario está completo. Recuerden, el auxilio de transporte, ¿cómo se calcula? Si es inferior a 2 salarios mínimos, sí recibe los 200.000. Si es mayor a los 2 salarios mínimos, no podrá recibir el auxilio de transporte. Por ende, como ustedes pueden observar, en este caso, estas personas, Juan y Pedro Gómez, no reciben el concepto de auxilio de transporte. Las horas extras, aquí las estamos calculando, recibieron horas extras por 27.472, 94.000 y 92.000. Y Juan Herrera recibe una comisión permanente de 876.960. Total de vengado. ¿El total de vengado dónde sale? De la sumatoria del básico, más el auxilio de transporte, más las horas extras, más las comisiones. Esto nos arroja el total de vengado. Entonces recuerden, para el cálculo de nuestros aportes les dije un concepto claro, que es que el total de vengado se debe, para calcular la seguridad social, tiene que ser el total de vengado menos el auxilio de transporte. En este caso, pues son el salario básico, las horas extra y las comisiones. No estamos incluyendo el auxilio de transporte y lo multiplicamos por el 4%. En este caso es lo calculado por el trabajador.
recordemos, el trabajador, vamos por acá a ver, una liquidación, el aporte a salud y el aporte a pensión del 4%. Entonces ya acá ustedes saben, van a tener claro que cuando ustedes tienen un contrato formal, ¿por qué es que le descuentan el 4%? El 4% de pensión y el 4% de salud. Recordemos el concepto de fondo de solidaridad pensional. Entonces acá yo les tengo completo la fórmula correspondiente. Entonces, ¿qué nos dice en el fondo de solidaridad pensional? Vamos a buscar la tablita. En el fondo de solidaridad pensional nos dice muy claramente y muy sencillo. Venga, si usted gana más de 4 salarios mínimos, usted tiene que declarar un pago de fondo de solidaridad pensional. Este fondo de solidaridad pensional equivale a, si gana más de 4 salarios y es menor a 16 salarios mínimos, el 1%. Pero si usted gana más de 20 salarios mínimos, el 2%. O sea, quiere decir que serían 48 millones. Usted gana más de 48 millones, pues el 2% del total de vengado tiene que ir al fondo de solidaridad pensional. En este caso, esta persona gana más de 4 salarios mínimos, pero menos de 16 salarios mínimos, entonces equivale a la tabla del 1%. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que en este caso calculamos el 1% del total de vengado. Bueno, acá está toda la fórmula, pero en este caso es el 1% del total de vengado y si lo hacemos, que no me vaya a correr desde acá. ¿Sí? Entonces, si nos vamos acá, es lo mismo que hacer este por el 1%. Solo que acá yo organicé toda la fórmula con la finalidad de que automáticamente les quede la liquidación actualizada. Y una retención en la fuente. Aquí les voy a mostrar, muchachos, esto lo ven, son los contadores, pero es importante como para que ustedes tengan claro de dónde sale esta retención en la fuente. Vamos a verla rápidamente por el procedimiento tributario número 1, que es lo que a ustedes les aplican normalmente cuando tienen un ingreso grande dentro de una institución, pues les hacen las retenciones correspondientes por concepto del salario, ¿sí? Eso está estipulado en el artículo. Yo lo tengo por acá. Ay, no incluye el artículo, imposible. Coloqué la tabla y no incluye el artículo. Ah, sí. Tabla artículo 383. Entonces, a ustedes cuando trabajan en instituciones públicas, entonces a ustedes les hacen firmar un documento donde diga que usted desea que le retengan conforme al artículo 383 del Estatuto Tributario, que usted no contrató más de 2 trabajadores y por ende desea que le hagan una retención por salarios. ¿Por qué? Porque si le hacen una retención directa de pago, pues le hacen una retención del 10 o del 11% del pago. Entonces, este es el procedimiento número 1 de ingresos para retenciones. Entonces, en este ejemplo, vamos a ver el ejemplo por una persona que tiene un valor de 9.964.500 de salario, un auxilio de transporte que no recibe unas comisiones permanentes de 876.960 pesos, unas bonificaciones de 280.000 pesos, que son las que nosotros tenemos estipulados aquí. Bueno, acá no tenemos estas bonificaciones estipuladas. ¿Listo? Total ingresos, 11.121.460 pesos. Acá, ¿saben qué? Bueno, estas bonificaciones las tenemos ahí dentro de los ingresos directos. Se genera el cálculo de los aportes a salud y los aportes a pensión correspondientes. Acá vengan, déjenme hacer acá el cálculo de este. Ahora sí, debe calcularme los mismos datos. Listo. La tabla 4, ingresos no constitutivos e ingresos netos. Entonces, acá en los ingresos no constitutivos e ingresos netos a pagar, en los ingresos no constitutivos de renta,
Ahí se incluyen todo lo que usted puede deducir que no hace parte de los ingresos para retención. O sea, una cosa es lo que le ingresa dentro de la cuenta y otra cosa es lo que usted va a o recibe realmente en la cuenta, lo que usted recibe. Una cosa es lo que está en su contrato y otra cosa es lo que usted recibe. Entonces, aquí usted descuenta todo lo correspondiente a los aportes obligatorios a salud, que son ese 4%, y los aportes obligatorios a pensión, o sea, el 4% más el fondo de solidaridad, 5%, o sea, el 1% más el 4, 5%, por eso le da los 556.000. Esto es lo mismo que está acá, 444.000 más los 111.000, eso le da los 556.000 plasmados, ¿sí? Estos son los ingresos no susceptibles a ser grabados. Estos muchachos, vamos a verlo así rapidito. Esto lo ven más que todo en tributaria, legislación tributaria. No sé si ustedes ya la ven o actualizaron el pénsul y ya no la están viendo. Deducciones, hay unos conceptos de deducciones. Estos conceptos en este caso son ejemplos, pero hay otros diversos conceptos de deducciones solo para esta clase vamos a utilizar. Entonces, usted compra una casa y pues le piden el 20%, el 30% de cuota inicial, pero el otro 70% usted lo saca en préstamo en un banco. Entonces ese 70% le genera unos intereses. Entonces el Estado dice, venga, estos intereses usted los puede deducir de la renta. Entonces, pago de intereses de vivienda o leasing habitacional, máximo 100 VTs mensuales. Eso quiere decir que usted puede deducir máximo 4.929.000, dependiendo, digamos, de que usted tenga la documentación para deducir. En este caso, usted hace un préstamo de 1.700.000 mensual y de esos 1.700.000 al mes son 480.000 de intereses. Entonces, eso usted los puede deducir. Usted le paga a sus hijos medicina prepagada, o sea, usted paga 300.000 por cada uno de sus hijos para una medicina privada, para mejorar la salud de ellos, entre otras cosas. Eso también usted lo puede deducir máximo al mes 796.000 pesos. Y si usted tiene unos dependientes, ejemplo, usted tiene a cargo a su mamá, a su abuelo, a su papá, que ellos no sean declarantes, ojo. O sea, si usted es una persona que declara renta y su mamá declara renta, pues usted no puede colocarla a ella, que ella depende de usted cuando ella está generando ingresos iguales o mayores que usted. Pero si su abuela nunca ha declarado renta, pues colóquela como dependiente y eso reduce para que usted no pague tantos impuestos. Entonces usted la coloca dependiente y puede representar el 10% de sus ingresos, máximo 32 VTs. ¿Qué quiere decir en este caso? 1.112.000 de los ingresos de los 11 millones, usted puede deducirlos conforme a ese dependiente que usted tiene a cargo. O sea, usted tiene a cargo a su abuela, entonces usted la colocó. Ahí tiene que revisar es que su abuela no aparezca dependiente como de 5 primos, ¿no? Para que después no le llegue la sanción. Total de las deducciones, 2.192.146 pesos. En este caso, la tabla 6 de renta exenta no los estamos colocando, que son aportes voluntarios. Si usted paga en un fondo de pensión privado para ahorrar o en una cooperativa de ahorro un dinero, eso usted también lo puede incluir. Aportes a cuentas, otras rentas exentas, entre otras situaciones, conforme a los artículos del estatuto, puede incluirlos dentro de esta tabla y le genera el cálculo correspondiente. Entonces, en este momento, pues usted hace un subtotal del banco o de la base del cálculo del 25% exento. ¿Qué quiere decir? Que acá usted tiene que descontar o generar la sumatoria de los ingresos netos, que es el total ingresos descontando los no susceptibles de ser grabados, o sea, salud y pensión, los descuenta, o sea, los 10.120.000, le descuenta las deducciones, o sea, los 2 millones, y eso nos da la base correspondiente a los impuestos o hallar el impuesto. Esta es la base con la que vamos a hacer el ejercicio. Entonces, usted al tener esa base, calcula el 25%, que se calcula o corresponde a una renta exenta del 790 VTs anuales, que es algo cuando ustedes hagan una declaración, cuando ustedes vean sus declaraciones, hay un concepto que le dice deducciones exentas. Y es el cálculo de 25%, eso lo aplica automáticamente, eso no lo hace el contador, solo que el contador no se los dice. Pero eso aplica el sistema automáticamente. Sus ingresos, le hace el cálculo de rentas de la base
y le calcula el 25% exento. Entonces esto acá lo estamos calculando también en automático. Y ahí nosotros calculamos cuál es nuestra base gravable depurada, que es descontar el 25%, descontarle nuestra base de cálculo, descontarle el 25% que está exento a pagar impuestos. Valor de deducciones y renta exenta. Entonces, ¿qué podemos deducir? Deducimos los 2.192.000, los 192.000 y el 25% de la renta exenta calculada. Esto nos da los 4.174.249.000. ¿Qué nos dice la ley? La ley nos dice claramente que el valor máximo de deducciones de renta exenta es el 40% máximo anual de 66.730.000. Entonces, si usted hace 66.730.660 dividido en 12 meses, esto nos da 5.560.883, conforme a el valor de deducciones de renta exenta de máximo el 40%, o sea, en el cálculo del 40% del salario que usted está obteniendo, lo máximo que usted va a poder deducir es 4.048.211. Entonces, acá, ¿qué nos dice la norma? La norma nos dice, venga, el valor de la deducción y rentas exentas no puede ser mayor al valor máximo deducible del 40%. Entonces, usted dice, ¿qué más? Perdí 100.000 pesitos, pero hay que aplicar lo que dice la norma. Entonces, vamos a hacer el cálculo de los 4.048.000. O sea, ¿qué quiere decir? Que el procedimiento 1 pudiésemos haber calculado ahora el 40% de las deducciones totales y nos hubiésemos ahorrado todo el proceso. Pero inicialmente teníamos que generar el cálculo para saber si podíamos irnos por la otra línea o era mejor por este lado. La base gravable sujeta a retención. Entonces, ¿cuál es nuestra base gravable sujeta a retención? Son nuestros 10 millones y restamos los 4 millones que son las deducciones y rentas exentas limitadas, y esto nos da la base para generar el cálculo. Entonces ya cuando nosotros tenemos esta base de cálculo, ahí es donde vamos a saber cuál es la tabla a utilizar del artículo 383. Esto, mejor dicho, era largo, pero es importante que ustedes lo supiesen. ¿Por qué? Porque de ahí sabemos cuál es el cálculo de la retención. ¿Qué hacemos aquí? La base gravable, o sea, dividimos los 6 millones por los 49.799, que es nuestra VT del año 2025, y miramos la tabla de retención. Entonces nos dice que en nuestra tabla, si es mayor a 95, pero menor a 150 VTs, usted genera el cálculo del 19%. ¿Y cómo se hace ese cálculo del 19%? Es ingreso laboral grabado expresado en VT menos 95 por el 19%. Entonces, eso es lo que vamos a calcular aquí. Entonces, acá nos quiere decir que... no, creo que no me generó el... Sí, ¿por qué? Expresado en VT menos 95 VTs por el 19%. Bueno, en este momento, digamos, es el 5,12%, y esa tabla o el 5,12% es multiplicar básicamente el 5,12% por los 250. Vale, ya mire el error aquí que tenía. Bueno, el 5,12% lo multiplicamos por las VT de los 49.799 y esto nos da el valor de los 255.000 pesos. Estos 255.000 pesos, y aquí respiro porque, mejor dicho, estaba largo este proceso, nos da lo que nosotros tenemos calculado aquí en retención en la fuente. Entonces, básicamente el liquidador lo que nos hace es la sumatoria de total de las deducciones y el neto a pagar, o sea, lo que va a recibir la persona. ¿Cómo se calcula el neto a pagar? Es lo devengado menos las deducciones, y aquí firma el trabajador. Entonces aquí es donde firma David Méndez. David Méndez dice: voy a recibir
Este mes, 1.596.169 pesos. Profe, ¿y aquí qué más calculamos? Entonces ya aquí nosotros comenzamos a calcular cuánto es el porcentaje de el pago que debe hacer el empleador, o sea, la empresa como tal, que es el 8,5% de el total de vengado menos el auxilio de transporte. Por eso estamos seleccionando el básico, las horas extras y las comisiones. De igual forma, las pensiones. En el caso del empleador en pensiones es del 12%. Entonces nosotros calculamos estas pensiones con básico, horas extras y comisiones del 12%. Entonces acá ya tenemos estos números. Calculamos las cesantías. En este caso estamos estirando un resumen, digamos, no lo estamos calculando por la persona, sino por el objetivo como tal o el total. Entonces, en el caso de cesantías, por todos los trabajadores en el mes del 8,33%. Entonces, calculamos nuestras cesantías. Los intereses de las cesantías es el cálculo de las cesantías por el 12% o el 0,2. Entonces, esto nos da, si acá le damos 0,12, nos da el mismo valor, el 12%, ¿sí? La prima viene siendo como el 8,33% de igual forma, por eso ustedes en la tabla pueden observar que acá yo les estoy dando el valor. Si usted divide 1 dividido en 12 les da 8,33. Prima de servicio, 1 dividido en 12, 8,33. Pero las vacaciones, como es mitad de mes, o sea, son 15 días al año, entonces usted lo divide 1 dividido en 24 y le da la tasa porcentual que debe de calcular en la liquidación de la nómina. Por eso en vacaciones usted lo calcula por el 4, en este caso 4, creo que aquí 4,16, bueno, en este caso lo tengo 4,17 del, acá importante, ojo con esto, importante del total de vengado menos las horas extras y menos el auxilio de transporte. O sea, sí hace parte de las comisiones, pero no hacen parte las horas extras ni el auxilio de transporte de este. Sena subfamiliar y ICBF. Acá generamos unos cálculos correspondientes. En todo caso, en este ejercicio correspondiente, o sea, en este caso, la fórmula lo está calculando, pero si nosotros nos vamos a la realidad o a la ley, nosotros solo deberíamos de calcular el correspondiente a caja de compensación familiar. ¿Por qué el correspondiente a caja de compensación familiar? ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Porque yo les estaba explicando que, y acá lo tenemos claro, que cuando existe una persona jurídica que sea declarante del impuesto de renta y tenga menos de 10 empleados, esta persona no paga ni ICBF ni paga SENA, o sea, está exonerado a los aportes. Y acá también les enseño la exoneración de caja de compensación familiar, que solo está exonerado es cuando contrata jóvenes y que se pueda demostrar que cada vez contrata más personal, no que si esa persona cumplió 28 años, pues la echo y contrato otra más joven. Entonces, en el caso del ejercicio, por ejemplo, solo iría el 4%, o sea, los 809.000. Y como es netamente una empresa de servicios, lo calculamos por el riesgo número 1, 0,522%. Esto nos daría el total apropiado. Pero, profe, ¿para qué nos muestra este total apropiado? Y es para la contabilidad de este. Nosotros, ¿cómo contabilizamos la nómina? Entonces ahí es donde aparecen los conceptos. Cada uno de estos conceptos, muchachos, les acabo de crear el liquidador. Este liquidador me dio la tarea hoy con la finalidad de que si no nos alcanza el tiempo, pues ustedes puedan ir observando y mirar el manejo que tienen contablemente cada uno de estos. Entonces, el comprobante diario, ¿qué es ese comprobante diario? Donde nosotros vamos a plasmar el cierre del mes. Y el comprobante de egreso es donde nosotros plasmamos el pago. Porque una cosa es lo que usted lleva contablemente y otra cosa es el pago de la nómina. Entonces usted lo lleva primero a cuentas por pagar y ya cuando usted tiene la plata es que le paga a los trabajadores.
Ejemplo, yo tengo pagos, cierra el 30 de cada mes, yo hago cierres, liquido cuentas por pagar y en la primera semana, puede ser del 1 al 7, yo estoy pagándole a los trabajadores de las empresas que gerenciamos. Entonces, desde ahí, dentro de estas empresas, pues digamos, nosotros tenemos ese momento. Entonces, tenemos dos momentos, el comprobante diario y el comprobante del egreso o el giro del recurso como tal. Entonces, en este comprobante diario nosotros probamos los sueldos, que es lo mismo que tenemos aquí. Entonces, nos vamos al liquidador, vamos a llevar este para acá. El liquidador, acá el liquidador les está haciendo todo automático. Ustedes no tienen que mejor dicho, mover un dedo. Los 18 millones que se van para sueldos, que es gastos de personal, 510506, 18.658.500. Las horas extras y recargos, 510515. Horas extras y recargos son el total de horas extras y recargos los 414.384. Las comisiones, 510518, las tenemos en comisiones. El auxilio de transporte va a la cuenta 510527 y todas estas van a la cuenta principal 5105 gastos de personal para un total de 21.029.844. Regálenme a mí un momentico. Continuamos, qué pena ahí. Estos van a ir con la cuenta 236505, salarios y pagos laborales de retención en la fuente por el concepto de, aquí vamos a incluir las deducciones. Entonces vamos a tener el concepto de retención en la fuente, que lo contabilizamos en 236505. Aportes de salud, que lo llevamos, el saldo total de aportes de salud, 809.193. Ay, acá no lo tengo por fórmula. 109.193, fondo de cesantía, sí lo tengo por fórmula, y fondo de solidaridad del 1%. Entonces, estos tenemos la cuenta 237005. Si hubiesen libranzas o fondos, hubiésemos tenido otras subcuentas, pero en este caso solo salud, fondos de pensiones, los 809.000, y fondo de solidaridad con el 238032. Esto nos da 920.000 en acreedores varios, 2380, y 2370 retenciones de aportes de nómina. Nos da el salario por pagar, que es 2505, o sea, la deuda que debemos de girar, la que tenemos que llevar a bancos para pagarle a nuestros trabajadores, de el neto a pagar. O sea, es el mismo neto a pagar, debe darles aquí el neto a pagar del liquidador. Entonces, ¿qué es este neto a pagar, profe? Esto es lo que vamos a girarles. ¿Cuándo les vamos a girar? En el día de pagos. Entonces, nosotros decimos que pagamos el 4 y les digo, todos ya me pagaron cuentas de cobro, sí, ya todos nos pagaron, ya todos mostraron la documentación, listo. Entonces, vamos a pagar el día de hoy. Entonces, ahí hacemos el comprobante de egreso. ¿Qué es el comprobante de egreso? El 2505, miren, cancelamos la cuenta que está en crédito, que es una deuda, un pasivo, lo pasamos al debe, o sea, la cancelamos. En este caso, déjenme acá que no tengo la fórmula. Debe ser esta misma y esta va con esta. Y esta debe ser la misma que esta. Va con esta. Ya nos va quedando que algunas, no la fórmula una vez. Entonces, esto nos da que salarios por pagar los 19 millones, como hicimos una modificación ahorita de esa bonificación, entonces nos desacomoda algunos ejercicios, algunos resultados que no tenían fórmula. Entonces, estos 19 de los salarios por pagar, cancelamos la cuenta y sale de moneda de eso. En este caso de Banco Bogotá, sale la plata para pagarle a cada uno de los trabajadores, los 19 millones.
Profe, ¿qué pasa con los aportes para fiscal? En este caso, ya les había explicado por qué el ICBF y el SENA no aplica, porque tenemos menos de 10 trabajadores y declaramos renta. Entonces, en este caso, no aplicamos nuestros aportes a ICBF ni a SENA, pero sí aplicamos el 4% de la caja de compensación. Entonces, ese fue el cálculo de, yo acá la tengo con fórmula. No, pues vamos a hacerle el cálculo de la fórmula para que nos quede ahí, para que quede el mismo dato. En este caso, aquí está la liquidación de la fórmula, tan, y esta pues tiene que ser la misma que esta. Listo. Y sumas iguales y sumas iguales. Esto nos da que en aportes de caja de compensación es el 809.000. Esto lo llevamos a 510572. Si hubiesen otros conceptos como SENA y ICBF, los deberíamos de calcular en aportes del ICBF y aportes del SENA. ¿Sí? Diapositiva 41, acá se las plasmé, que es el artículo 114 del estatuto. Comprobante diario, aportes patronales, ARL, EPS y pensión. Aquí nosotros contabilizamos lo que nosotros aportamos como institución, que es el ARL, que está en el Q37. Entonces aquí está lo mismo que el ARL. Los aportes del 8.5% de salud en la cuenta 5105. Ojo que todos van para gastos de personal. Aquí es importante que lo tengamos claro. Van a esta misma cuenta de gasto de personal, ¿no? Gasto de personal 5105. Llevamos el 12% de pensiones, la prima de servicios del 8,33 y las vacaciones del 826.304 pesos. Esto nos da un total de 4.540.091.0.1. Y esto lo llevamos a la cuenta de obligaciones laborales, o sea, quiere decir que va a 25 días las cesantías, van los intereses sobre las cesantías, van las primas de servicios y van las vacaciones también a obligaciones laborales, o sea, quiere decir que en el momento del egreso, pues tiene que haber un comprobante de egreso. Recuerden que hay comprobantes de egresos. Uy, creo que aquí me pegué un saltico, ¿no? Yo sí decía, estábamos en aportes de salud, en aportes de pensión. Los llevamos a retenciones, aportes en nómina, que es la cuenta 2370. Esta es 237005, aportes de salud. Llevamos la cuenta de los millones, del 1.719.000. Aportes de administradores de riesgo, los llevamos a la cuenta 237006, sea al fondo, al ARL, 200, esto no está acá, este tiene que ser la misma que este. Y a fondo de cesantía y pensiones llevamos el concepto del 12%. ¿Sí? Esto les tiene que dar sumatoria igual y sumatoria igual. Ay, pucha, la sumatoria igual. Listo. Entonces, como acá hubo unos aportes que los llevamos al 23, o sea, un pasivo, que quiere decir que estos deben de ser girados. O sea, que nosotros tenemos que hacer el aporte de la salud, pagar nuestros riesgos laborales y el aporte a pensión. Esto normalmente no se da, muchachos. Ustedes saben que ustedes les descuentan, pero cuando ustedes ya se pensionen, entonces ustedes, por eso es importante que ustedes en Colpensiones, en la empresa donde estén afiliados, estén pidiendo constantemente cómo va el aumento de la pensión de ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes han laborado 6, 7 años, pero cuando miran el Colpensiones, solo aparecen 3 años de aporte a pensión. Entonces ahí hay que revisar y solicitar qué entidad fue la que no les envió o la que no consignó el pago de sus aportes a pensión, porque es un tema para recuperar ese dinero a futuro, ¿sí? Entonces, como todo se va para pasivos, nosotros tenemos que hacer el comprobante de egresos. ¿Qué quiere decir esto? Cancelar estas cuentas. ¿Cómo las cancelamos? Entonces, la 2370, que es retenciones, aportes de nómina, que está por un valor de 1.825.000. Aquí, bueno, aquí vamos a hacer la consignación, pero ¿esta consignación de qué, profe? Del 8.5% de nosotros, que como empleadores estamos de aporte patronal, pero también sumando el 4% que hizo nuestro trabajador, en este caso 809.000. Entonces aquí estamos sumando la totalidad
de esta cuenta. ¿Qué quiere decir? Que en esta cuenta 237005, venga, bajemos la capa que no se vea mal. Sí, así mejor, que no se vea mal y no vayan a confundir. En esta cuenta 237005 estaban los aportes patronales, pero también estaba la cuenta de aportes a salud de el personal como tal, el 4 y el 8.5, y por eso les da los 2.500.000. Lo mismo sucede con, acá ya se cambió, con pensiones, que son la cuenta 238030 de los aportes patronales del 12%, como los aportes a pensiones que hemos tenido de los trabajadores, que son el 4% y ese 1% del Fondo de Solidaridad que aportó un trabajador. Eso les da los 3.236.000. ¿Y todo esto para qué es, profe? Porque tiene que ser consignado. ¿Qué quiere decir esto? Y esto porque me dio acá distinto. ¿Ok? Esta en sí es, vamos a hacer la suma acá, autosuma de, listo. Entonces, esto es o son las obligaciones adquiridas con las entidades promotoras de salud, de pensión, de ARL y de caja de compensaciones. O sea, quiere decir que no es un dinero que nosotros tenemos para nosotros, sino que debemos de consignarlo a las instituciones. Entonces se debe consignar los 6.782.000. Acá quería mirar algo. Vamos a detener esa transcripción para que no... Los 6.788.000 que debemos de consignar. Y las obligaciones de cesantías, todas estas obligaciones, aquí los podemos ver de los comprobantes diarios, que van a cesantías, a intereses sobre cesantías, a primas de servicio y vacaciones, estos se van como un pasivo. ¿Qué va a pasar con estos, profe? Porque estos se liquidan anualmente. Entonces, por eso yo los tengo en otra casilla que se llama liquidación de obligaciones. Entonces, vamos para ir cerrando este concepto de nómina, ya para que ustedes se vayan a descansar con esto realizado y me sienta satisfecho de que sí pude explicarles la totalidad de la liquidación de nómina y cómo contablemente se plasman estas nóminas. Vamos a hablar sobre liquidación de las obligaciones. En este caso, nosotros generamos esta contabilidad diaria de nuestros gastos por cesantías, intereses, primas y vacaciones. ¿Cómo las vamos a liquidar, profe? Durante el año la empresa debe provisionar mensualmente estas obligaciones, es decir, nosotros estamos reconociendo el mes a mes, acá las estamos reconociendo que tenemos estas obligaciones mes a mes, pero al final del periodo, una vez hechos los ajustes, estos saldos se trasladan a las subcuentas correspondientes, con la finalidad de que éstas sean consignadas. En algunos casos, cuando vean el video general de los conceptos ya más claros, cesantías, por ejemplo, ustedes tienen hasta el 14 de febrero para consignarlos. Si un empresario le da el 15 de febrero, pues tiene que pagar un día hábil de trabajo conforme a lo que usted está declarando en las cesantías, o sea, como multa o sanción por extemporaneidad, pues un día más por cada día de retraso. Entonces, la liquidación de la prima de servicios, por ley el empleador debe pagar la prima en junio y diciembre, eso ya lo habíamos visto. En este caso, estamos liquidando el primer semestre de Camilo Sastoque. Él trabajó 180 días tiene el semestre, pero él descansó 2 días con ausencia no justificada y licencias no remuneradas de 3 días, o sea, se tiene que liquidar por 175 días. En este caso, nosotros generamos el cálculo de valor a cancelar de la prima de servicio, 175 días, es igual a 1.717.000 dividido entre 180 por los 175 días, o sea, descontando los 5 días nos da el 1.511.561. Y al momento de pagar, esto nosotros lo estamos llevando. Miren, si ustedes se dan cuenta, la liquidación de nómina 25-2001, prima de servicios. Acá la tenemos. 25-2001, prima de servicios. Esta cuenta va a ir aumentando. O sea, va a ir aumentando, va a ir aumentando. Entonces, cuando usted vea una cuenta T,
Entonces, en la cuenta T de 2520.01, 2520.01.01, Camilo Sastoque. Entonces se va a dar cuenta que en prima de servicios lleva acumulado el valor de 1.511.571. Entonces usted cancela esa cuenta con moneda Banco Real, o sea, Banco Bogotá, y la canceló inmediatamente y le pagó esa prima. Entonces, ¿cómo se contabiliza el pago de la prima del servicio? Con 2520.01 y 1110.05, la salida de Banco Moneda Nacional. Liquidación de vacaciones. Entonces, igualmente, tenemos una empresa con Camilo Sastoque que trabaja con nosotros siempre. Entonces, Camilo trabajó los 360 días, no descansó ninguno. Entonces, días hábiles de vacaciones son 15 días. Ojo con esto, muchachos, son 15 días hábiles. Pero en el cálculo nos da que días calendarios vienen siendo 20 días. 20 días calendario de vacaciones. Entonces, valora cancelar por vacaciones de 18 días. Acá yo los calculé, ¿cuál que 18 días? 20 días. De 20 días. Entonces, él ganaba una asignación mensual del salario mínimo de 1.423.000. Lo dividimos por el total de los 30 días y lo multiplicamos por los 20 días calendarios vacacionales. Y esto nos da los 949.000. Esta cuenta es la misma que nosotros estamos llevando, nuevamente nos devolvemos, estamos llevando aquí en el comprobante diario. Entonces, en el comprobante diario ustedes van a buscar la cuenta 252501, que es vacaciones, del 4/17. Entonces, en esta misma cuenta va a estar 252501,01 Camilo Sastoque. Y Camilo Sastoque lleva ahorrados y su prima de sus vacaciones van a ser el valor de 949.000. Entonces lo único que hace es cancelarse la cuenta con el Banco de Bogotá, que es de donde sale la plata. Estoy haciendo, mejor dicho, lo más específico posible. Liquidación de cesantías. Nuevamente, acá ustedes no se tienen que aprender nada de nada, sino que acá es como llevar el seguimiento. Acá estamos mirando cómo los asientos compuestos dan el resultado, porque los software contables a ustedes les va a permitir que esto lo hagan automático. Entonces, lo único que necesitan ustedes es comprender los conceptos contables, que ustedes, el contador, cuando les esté hablando, sepan ustedes y conozcan el mismo idioma. No que ustedes desde la gerencia, ustedes les muestren los números y digan, ¿esto qué es? No lo entiendo, no lo comprendo. Entonces, porque desde ahí es donde toman las decisiones. La toma de decisiones en su mayoría se da de aspectos financieros. Usted no toma decisiones por impulso, no toma decisiones de que, ay, mañana quiero ir de viaje. ¿Y de dónde vale la plata? No, pues yo voy y pido un préstamo a 48 meses y ahí miramos cómo lo pagamos. No, usted antes de viajar, usted ya tiene presupuesto. ¿Cuánto va a gastar? ¿En qué se va a gastar? ¿Y de dónde va a salir la plata para pagarlo? ¿Sí? Entonces, desde ahí es la toma de decisiones. Por eso es importante que ustedes conozcan los aspectos contables. Asignación básica mensual. Entonces, en este caso, es 1.423.500. Auxilio de transporte, 162.000. Horas extras promedio mensual, los 92.000. Eso nos da un total promedio de 1.678.248. Valor causado en las cesantías del año es este valor. Entonces, lo que vamos a consignar el 14 de febrero, en este caso, son nuestras provisiones por la cuenta 26.1005.678.000, que es la cuenta que estamos llevando a cesantías. Y una vez ya tenemos la cesantía consolidada, la llevamos a 25.1010, que es la ley 50 de 1990, y normas posteriores, que es una subcuenta que tenemos para girar el recurso que está para consignar. Un recurso que está para consignar. Esto básicamente es de trámite, un comprobante diario. Un comprobante diario, vamos a colocarlo en amarillo. Un comprobante diario, que es lo que nosotros estamos llevando acá. 26.10. Bueno, en este caso nosotros la estamos llevando una vez a 25.10.10. Esta, para no confundirnos, este asiento vamos a quitarlo. Y lo vamos a llevar de una vez al 25.10.10,
el comprobante de egreso sería cancelar esta cuenta, que la estamos llevando acá en cesantías, cancelar esta cuenta 251010 a Moneda Nacional, Banco de Bogotá, lo mismo. Tenemos una subcuenta, una cuenta T, donde nos dice Camilo Sastoque. Esto lo está calculando el sistema y el sistema le dice, usted consigna 45 días antes en el siguiente año, o sea, el 15 de febrero, puede consignar el valor total. Y nuestros intereses por sobre cesantías, los intereses sobre cesantías son una prestación anual obligatoria, se debe pagar a más tardar el 31 de enero del año siguiente. La fórmula legal es intereses igual a cesantías por el 12%. Si el trabajador no trabajó el año completo, es cesantías por 12 por días trabajados dividido en 360. En este caso, nosotros en el liquidador estamos calculando los intereses por cesantías inmediatos con el 12% y por eso en este procedimiento de intereses sobre cesantías calcula el 1 de enero al 31 de diciembre, tiene un valor de 1.678.000. Esto nos da por el 12% el valor de los intereses de las cesantías. ¿Cómo se contabiliza esto? Esta cuenta, lo mismo nuevamente, 25.15.01 intereses sobre cesantías del 12% de las cesantías. Entonces esto quiere decir que hay una cuenta por allá en contabilidad, en el TNS, en SIGO, en todas esas empresas tiene que haber una cuenta que diga 25.15.01,01 Camilo Sastoque. De esta cuenta, lo único que vamos a hacer es cancelarla por Banco de Bogotá y hacer el pago de los intereses sobre las cesantías iniciando el periodo. Con esto terminaríamos todo lo correspondiente a liquidación, muchachos. Esta liquidación, ¿por qué se las estoy mostrando? Porque ustedes más adelante van a ver en administración, déjenme consulto aquí de una vez porque me queda la duda. Antes de, para cerrarle porque nos pasamos ahí, pensión, distancia, administración de empresas. Sí, sí. Ustedes lo van a ver en el cuarto semestre, los contadores lo ven en el tercer semestre, legislación laboral. Entonces, todo lo que ustedes están observando hoy, toda la documentación que yo les acabo de anexar en la plataforma y con el taller, lo único que están es teniendo claro para la materia de legislación comercial de tercer semestre y legislación laboral de cuarto semestre cuando las vean. Entonces, ustedes van a decir, ah, el profe nos enseñó las bases fundamentales. Claro que aquí les enseñé casi que medio semestre de legislación laboral y les voy a anexar unos textos con la finalidad de que si desean pueden dar lecturas. Finalizamos con algo, muchachos. Taller, ya lo tienen claro. El taller está plasmado en el link de la actividad. Creo que acá me faltó. Y acá antes de que termine vamos a colocar antes de que comiencen a contestarlo. Siempre se me olvida. De bueno, es que acá no dice las respuestas. Nombre completo, obligatorio. ¿Listo? Para que tengan la... Acá les quedó guardada la, la pregunta para saber el nombre completo. Muchachos, con esto damos cierre al día de hoy. Les expliqué todo el tema de liquidación. Gestión empresarial, la contabilidad de gestión empresarial es muy complicado porque es muchísimas unidades para verlas en una sola hora. Entonces estamos intentando como que explicarles lo más profundo que se pueda de los temas y que ustedes de por sí puedan visualizar estas actividades ya desde sus casas y ampliar el conocimiento de dichos temas. ¿Vale? La actividad, llegamos en la siguiente clase eh, a hablar sobre las notas del 60% del portafolio. En la semana estén muy pendientes, en la semana les estaré escribiendo si algún estudiante no ha entregado el trabajo, revisar cómo les va antes de llegar a la sustentación de las notas del 60. Ese día se va a formular un acta, porfa muchachos, es indispensable que ustedes asistan en esas fechas.
¿Con qué finalidad? Con que ya después de que cierren la nota no me vayan a decir, profe, es que usted me puso 3-1 en una y yo la había entregado y era 4-5, entonces pues yo estoy perdiendo la materia con esa nota. Entonces yo les digo, pues para eso se estipuló esas fechas para poder evaluar, digamos, el resultado de ese 60%, ¿sí? El 40%, dependiendo, porque no me he sentado a calificarles, dependiendo de cómo les vaya, voy a revisar si les hago un parcial ABCD o les hago un parcial con preguntas abiertas con ejercicios, dependiendo de cómo les haya ido en las actividades de trabajo. ¿Listo?